En este último capítulo que he dedicado a las 5 civilizaciones precolombinas, vamos a ver quiénes fueron los incas, cómo era su religión y arquitectura. Además, cómo era su organización social, su economía. También destacaron en la medicina y en otras muchas cosas más, que iremos conociendo en este apasionante documental. Comencemos. ¿Quiénes fueron los incas? Los incas formaron el imperio más grande y poderoso de América del Sur desde el siglo XIII hasta la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI. Dominaron diversas regiones geográficas y construyeron ciudades, con edificaciones hechas de piedra, caminos y puentes que conectaban todo el imperio. La capital y región original de los incas se localizó en Cuzco, Perú. Con el tiempo, el imperio alcanzó a dominar parte de los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Características de los incas. Entre las principales características de los incas se destacan las siguientes. Habitaron la región andina entre los siglos XII y XVI y organizaron un imperio liderado por un monarca sagrado llamado Sapa Inca. Tenían una sociedad estructurada en torno a la vida comunal, a través de los ayllus, grupos de personas que reconocían un origen ancestral común. Diferenciaron a las personas según su estatus social y establecieron privilegios de rango en relación a su origen y a su ocupación. Desarrollaron una economía destacada por las técnicas de cultivo, y la administración estatal de las tierras agrícolas y el trabajo. Implementaron un estilo arquitectónico propio en aquellos pueblos que dominaron a través de las conquistas militares. Veneraban a los dioses Viracocha, creador del mundo, e Inti, patrono del imperio incaico, entre otras divinidades. Desarrollaron un sistema de registro de información denominado quipus, basado en cuerdas anudadas cuyo significado variaba según la cantidad, tipo y ubicación de los nudos. Origen e historia de los incas. Pachacuti fue el monarca inca que comenzó la expansión del imperio. La historia de los incas se divide en las siguientes etapas. Curacazgo incaico, 1197 a 1438 DC. Los arqueólogos sostienen que, en su origen, los incas partieron del lago Titicaca, actual Bolivia, y se instalaron en el valle de Cuzco, actual Perú, en el siglo XII DC, donde lucharon con otros pueblos por el control de las tierras fértiles. Las leyendas incas cuentan que, alrededor de 1250 DC, Manco Cápac fundó la capital de los incas, llamada Cuzco, y civilizó a los pueblos de la región con la ayuda de su mujer, Mama Ocllo. Los historiadores han logrado rastrear la existencia de Manco Cápac y lo identificaron como el hijo del rey Eipillutambo de Taipicala Tiahuanaco, un reino en la zona del lago Titicaca. Imperio incaico, 1438 a 1533 DC. A partir del reinado de Pachacuti, 1438 a 1471 DC, se estableció el dominio inca de la región. En etapas sucesivas, los incas fueron conquistando a los pueblos vecinos y conformaron el imperio más grande de la América precolombina. Hacia 1530, los españoles llegaron a la región liderados por Francisco Pizarro y conquistaron el imperio inca en 1533. Estado neoincaico, 1537 a 1572 DC. En 1537, Manco Inca Yupanqui fundó el reino de Vilcabamba en el centro del actual Perú, como heredero del imperio y la cultura inca. En 1572, luego de capturar y ejecutar a Túpac Amaruy, el último gobernante, los españoles acabaron con la autoridad política de la resistencia inca. Organización social de los incas. La base de la organización social incaica era el ayllu, un grupo de personas que se consideraban descendientes de los mismos antepasados. Cada ayllu guardaba en algún lugar sagrado las momias de sus ancestros y les rendía culto. Entre varios ayllus formaban una comunidad que era gobernada por un curaca. Arquitectura y arte inca. Machu Picchu fue una ciudad ceremonial que fue construida con fines religiosos. Para los incas,
la arquitectura fue un símbolo fundamental de poder y dominio. Durante la expansión del imperio, impusieron su estilo arquitectónico en cada pueblo conquistado, como una forma de afirmar su autoridad y unificar culturalmente los territorios. La arquitectura inca se caracterizó por su solidez y sobriedad. Los edificios estaban construidos con piedras rectangulares o poligonales, cuidadosamente talladas, pulidas y ensambladas con gran precisión. La ciudad de Cuzco, capital del imperio, se desarrolló en base a un diseño planificado, calles rectas, estrechas y largas, ordenadas a partir de dos plazas principales. Las calles tenían veredas y acequias, por las que corría el agua para asegurar la limpieza de la ciudad. Utilizaron ladrillos de adobe y los techos eran de paja para construir las casas. A medida que expandieron su imperio, los incas construyeron una extensa red de caminos y puentes. Había dos rutas principales que atravesaban el territorio incaico, una seguía la costa del Pacífico y la otra recorría las sierras andinas. Además, existían numerosos caminos transversales que conectaban estas vías principales. En cuanto al arte, el estilo inca se plasmó en murales, mantos y piezas de cerámica decoradas con diseños geométricos. También utilizaban plumas de aves para adornar abanicos, camisas y otras prendas de vestir. El dominio de los metales, como el cobre, el bronce, el platino y el hierro, fue difundido entre las distintas poblaciones conquistadas. Además, se ha encontrado evidencia de la fabricación de instrumentos musicales tanto de viento y como de percusión. Organización económica de los incas. Los incas realizaban cultivos en las montañas a través de un sistema de terrazas. La economía incaica se basaba principalmente en la agricultura. En el Tawantinsuyu, se empleaba la técnica del cultivo en terrazas, construidas en las laderas de las montañas y sostenidas por muros de piedra que retenían la tierra fértil. El riego se realizaba a través de un sistema de canales que conducían el agua desde las cimas, filtrándola de manera gradual hacia los niveles inferiores. Además, practicaban el barbecho, técnica que permitía recuperar la fertilidad del suelo de forma natural al establecer descansos periódicos de la tierra. Los cultivos más importantes eran la papa, el maíz, el zapallo, la quinoa, el tomate, la col, el algodón y diferentes variedades de ajíes. También criaban llamas, vicuñas y alpacas para utilizar sus lanas y fabricar tejidos. Las tierras del imperio estaban organizadas de la siguiente manera. Tierras del Inca. Eran trabajadas por los campesinos para el mantenimiento del Inca, los nobles y el ejército. Tierras del Sol. Eran cultivadas por campesinos para el mantenimiento de los sacerdotes y sostener el culto religioso. Tierras de los Ayllus. Pertenecían a las comunidades, Ayllus, y eran distribuidas cada año por el curaca, jefe de cada Ayllu, entre los miembros del grupo. Cultura inca. La lengua oficial del imperio inca era el quechua. Además, desarrollaron un sistema de registro llamado quipus, compuesto por cordones anudados, hechos con lana de llama o de fibras vegetales. El significado variaba según el color de los hilos, la forma y la cantidad de nudos. A través de este sistema, registraban los acontecimientos importantes, la cantidad y el tipo de productos guardados en los depósitos del imperio, los censos de población y los datos sobre la organización agrícola. Tenían un calendario de 360 días, con 12 ciclos de 30 días. Este calendario regía el orden de las tareas agrícolas, la entrega de tributos y la organización del trabajo. Además, los incas tenían amplios conocimientos en medicina. Utilizaban plantas medicinales para tratar y curar diversas enfermedades, y sus médicos eran capaces de realizar operaciones muy complejas, como trasplantes, injertos y trepanaciones, una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas registradas, empleadas para tratar traumatismos craneales. Religión inca. Viracocha era uno de los dioses más venerados por los incas, considerado el creador del universo y la civilización.
Los incas creían que el mundo tenía 4 edades, cada una de las cuales se representaba con un sol distinto. Según ellos, las 3 primeras edades se habían terminado con un cataclismo que puso fin a la población existente. En la 4ª edad, los incas tenían la misión de regenerar la humanidad. La religión de los incas era politeísta, es decir, creían en diversas divinidades. Los dioses más adorados eran Inti y Viracocha. Según los mitos incas, Viracocha había creado a los hombres y había puesto en el cielo el sol y la luna. Creían que este dios había otorgado a la humanidad los dones de la palabra, de la agricultura y del tejido. Luego, bajo la promesa de volver, se había marchado caminando por las aguas hacia el oeste. Sobre Inti, el dios sol, se creía que era el ancestro directo del linaje de los monarcas incas. Era venerado como dios patrono del imperio y cuidador de la sociedad inca. Otras deidades importantes eran Illapa, dios del trueno que provocaba las lluvias, Pachamama, diosa madre de la tierra, Quilla, la luna, esposa del sol, y Mamacocha, madre de las aguas, venerada por los pescadores. Para los incas, la muerte era un pasaje sagrado hacia la siguiente vida. Creían en la inmortalidad del alma luego de la muerte física y desarrollaron complejas técnicas de momificación. Además, creían en la existencia de 3 mundos interrelacionados. Los incas respetaban ciertos lugares y objetos sagrados a los que llamaban huacas, como lagos, volcanes, cerros y cimas de las montañas. Allí construían pequeños altares y rendían culto a sus antepasados. Por otro lado, el culto imperial era dirigido por un sumo sacerdote llamado Villacumu, que presidía el Consejo Atumbilca, integrado por 10 sacerdotes de alto rango. Las fiestas religiosas más importantes se celebraban en junio y diciembre, y contaban con la presencia del emperador Sapa Inca. Allí se realizaban rituales que incluían bailes y cantos, y se dedicaban ofrendas a los dioses, hojas de coca, caracoles, chicha, sangre y corazones de llama. En estas fiestas, además, los curacas renovaban su juramento de fidelidad al Sapa Inca. El fin del Imperio Inca. A pesar de su grandeza, el Imperio Inca cayó rápidamente ante la llegada de los conquistadores españoles en 1532. Las tensiones internas, especialmente la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, facilitaron la conquista de Francisco Pizarro. Aprovechando estas divisiones, Pizarro y sus hombres derrotaron al imperio, poniendo fin a una civilización que había dominado los Andes durante casi un siglo. Aunque los incas ya no existen como una civilización dominante, su legado perdura en las costumbres, tradiciones y sitios arqueológicos que aún hoy siguen maravillando al mundo.